abróchatelo y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos hable. ¿Cuántos tienen hambre del Señor? ¿Sí? ¿Verdad? Yo también tengo hambre del Señor y quiero que nos hable a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre mío, en esta noche, porque confiamos en ti, en tu palabra, Señor. Queremos pedirte en esta hora que nos hables, Padre, que podamos ser receptivos de lo que tú nos quieres hablar en esta noche, Señor, que pueda haber un cambio, Señor, una dirección en nuestra vida, Padre mío, acerca de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a hacer, Padre. Que tu palabra nos dirija en cada área de nuestra vida, Señor, en cada situación, en cada cosa, Señor, que es parte de nuestra vida, Padre. Te pedimos tu dirección, Señor, tu sabiduría, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues pasó lo que no quería que pasara. Estaba esperando una llamada y hasta ahorita que estoy aquí arriba me llaman. Entonces pues ya que se esperen. Quiero hablarte en esta hora o en este tiempo que tengo para compartir acerca de el servir a Dios. ¿Acerca de qué? El servir a Dios. Pero quiero que me levante su mano las personas que sirven aquí dentro de la congregación. ¿Sirves aquí dentro de la congregación? A ver, levántame tu mano, levántame así, altote, que se vea con ganas. Servir. Muy bien. Fabi, ¿te llevas el teléfono? Me están allá, ahora sí me hablan, pues ahora ya no quiero. Muy bien. Y el servir a Dios es algo que debe de ser parte de la vida de un cristiano. Dile al que está a tu lado, te están hablando. Dile y respóndele, no, es contigo el asunto. Quiero leerte, si me pueden poner Juan 6:9. ¿Sí están los de la cabina? ¿Sí vinieron los de la cabina? ¿Alguien sabe si vinieron los de la cabina? Sí, allá había un muchacho en la cabina. ¿Quién sabe si vinieron los de la cabina? Yo creo que sí. Juan 6:9 dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes. Aquí está, gracias. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? ¿Conocen la historia, no? Bueno, conocemos la historia acerca de los 5,000 que fueron alimentados con los panes y los peces que llevaba un muchacho, y hacemos mucha referencia al milagro de la multiplicación en esa parte. Pero leyendo la historia, vemos que hay algo que es también muy, muy importante, y es el hecho de que había una persona dispuesta a servir. ¿Dispuesta a qué? Dispuesta a servir. Porque bien él pudiera haber dicho, les quiero platicar una anécdota que nos pasaba cuando éramos encargados de jóvenes. Teníamos un joven que se llamaba, era el hijo de esta Marisela. ¿Cómo se llamaba? Aramis, se me fue el nombre, perdón. No se llamaba, se llama, es correcto, perdón. Aramis, cuando nos tocó una vez ir al Congreso de Jóvenes allá en León, íbamos todos en la camionetita y todos tenían un montón de hambre. Todos tenían un montón de hambre y no me acuerdo si traían dinero o no. El chiste es que tenían un montón de hambre. Y en ese momento, de repente vemos a Aramis así muy en la orilla de la camioneta, así muy callado, muy tranquilo. Y de repente vemos que saca una torta y se la come. Y saca otra torta y se la come. Creo que se comió como 4 tortas el bendito Aramis. Y no nos invitó ni una a nadie. Entonces, pero este muchacho no estaba así. Él sí decía, aquí traigo los peces y los panes. No sabemos si su mamá se los mandó, no sabemos si dijo, va a estar largo el asunto, me preparo y voy. Pero lo que sí sabemos es que él tenía la disposición de servir y puso a disposición lo que él tenía, ¿sí? En este caso eran los panes y los peces. Y eso es muy importante porque primeramente, para poder servir a Dios, tenemos que tener un deseo en el corazón de hacerlo, ¿sí? Si no hay un deseo, si no hay un anhelo, pues difícilmente cualquier cosa que te pidan que hagas va a ser muy complicada, va a ser muy pesada. No vas a tener tiempo, no va a haber espacio, no vas a tener la capacidad, o tal vez no tengas los recursos, y todo lo que te pongan a hacer, así sea, llévale agua a aquel, vas a decir, uy, es complicadísimo eso. ¿Sí me explico? Salud, pastor, salud. Entonces, este joven solo tenía 5 panes y 2 peces, pero era lo que Dios necesitaba
para usar a este joven. ¿Sí me explicó? Ahora, cuando nosotros decidimos servir, a veces lo que nos limita es, híjole, pero es que pues yo no canto como los de la alabanza, ¿verdad? O yo no toco el piano como lo toca el jovenazo de rojo. O yo no canto como canta el pastor, ¿verdad? O yo no predico como predica Paco. Ah, no es cierto. Echo porras, échenme la mano. ¿Sí? Yo no sé, yo no soy, yo no sé recibir a la gente como lo hace acá mi hermano. ¿Sí me explicó? O sea, podemos poner o podemos pensar que lo que nosotros tenemos es poco suficiente para la obra de Dios. Pero aquí lo que nosotros debemos de entender es que lo que tú tengas, el don que Dios te haya dado, es más que suficiente para que Dios lo pueda usar. ¿Sí? Es más que suficiente. ¿Por qué? Porque la ventaja que tenemos al pensar en esto es que no eres tú el que lo va a multiplicar, es Dios el que va a hacer explotar eso que tú tienes. ¿Sí me explico? Yo recuerdo cuando empecé a servir a Dios, yo decía, bueno, pues yo qué voy a hacer, ¿verdad? Eso fue allá cuando estaba en León. Yo decía, pero pues yo, bueno, pues tocar la guitarra, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues yo sabía tocar la guitarra, fui con los de la alabanza, a ver, pues aquí estoy, hay que servir, pues ¿qué hay que hacer? Díganme. Creo que una sola vez toqué en la alabanza, o ensayé, porque ni siquiera toqué. Y después de eso, Dios me llevó en aquel tiempo a las ¿cómo se llaman? A las cámaras, a las transmisiones. En aquel tiempo no eran transmisiones, en aquel tiempo se grababan las cosas y al final de la reunión se vendían los discos de las conferencias y así. Y yo pensé, dije, pues, como eran mucha gente la que quería entrar a la alabanza, pues de repente eran muchos, ¿verdad? Y dice, híjole, pues sí quisiera otro más, pero pues ya como que somos muchos. Entonces dije, pues yo sirvo en donde se pueda. Y yo empecé a servir en las cámaras. Y ahí duré, yo creo que todo el tiempo que estuve en León, hasta que me vine para acá, duré sirviendo en las cámaras. Yo no sabía de cámaras, yo lo único que sabía es que a mí no me gustaba estar frente a una, es lo que sí sabía, pero Dios me ayudó a poder aprender, nos dieron cursos y fuimos aprendiendo, y yo lo que quería era servir. ¿Qué era lo que quería? Servir, porque eso era lo que se necesitaba. Corazones dispuestos es lo que necesita la iglesia, las congregaciones. Dios está buscando no personas perfectas, sino personas dispuestas, ¿sí? Este joven estaba dispuesto. Y luego dice Juan 6:11, dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo los peces cuanto querían, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. O sea, hubo tanta comida que hasta sobró para llevar, ¿sí? Después de que solamente eran los 5 panes y los 2 peces. Pero ¿qué hubo ahí? Hubo un corazón dispuesto. Yo no sé si entre tantas y tantas personas a nadie se le hubiera ocurrido llevar algo de comer. No lo sé. O sea, imagínate, si eran 5,000 hombres, ¿va? Eran solamente 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños, y nadie de esas 5,000 personas tenía nada para comer. Como que se me hace algo extraño, ¿no? Probablemente sí, pero probablemente decían, no, es que eso no importa, eso es lo irrelevante de esta historia. Lo relevante de esta historia es que había una persona dispuesta a servir, y a servir con lo que tenía. ¿Con lo que qué? Con lo que tenía, con lo que Dios le ha dado. Muchas veces podemos pensar que es insignificante y limitado lo que nosotros podemos hacer, pero Dios va a hacer lo que necesite hacer con quien esté dispuesto, ¿sí? Dile al que está a tu lado, ¿estás dispuesto? Dile tú, te están preguntando a ti, ¿sí? Es necesario que nosotros tengamos un corazón dispuesto y que le presentemos a Dios. Mira, Señor, aquí están mis panes, a lo mejor no son 5, a lo mejor nomás es 1. Aquí están mis peces, a lo mejor nomás traes un puro pan y ya es todo lo que traes, pues con eso, ¿sí? A lo mejor dices, no, ¿sabes qué? Yo nomás traigo un chicle, pues con eso, ¿sí me explico? Porque la ventaja es que ¿quién es el que lo va a multiplicar? Dios. ¿Quién es el que te va a usar? Dios, ¿sí me explico? ¿A quién es el que va a agradar tu servicio? A Él es el que le tiene que agradar el servicio, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque Él es el que nos está llamando como hijos de Dios a servirle para que nosotros podamos seguir honrándole con lo que somos, ¿sí? Y este punto es el primer punto de 554 puntos que traigo para esta noche. Es cierto.
que es necesario que nosotros entendamos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Dije yo. Tener un corazón dispuesto para servir, ¿sí? Si tú dices, híjole, yo no sé dónde voy a servir, hay tanta necesidad. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿verdad? La alabanza, esa sí ya está llena. Ahorita casi no andamos ocupando de la alabanza. Dice el pastor, ¿no? ¿Qué pasó? Hay edecanes, ¿sí? Cuidado de los niños. Ayúdenme, ¿qué más hay? ¿Los qué, perdón? El aseo. ¿Qué más? El talento, ¿sí? Porque hasta nos tocó a los hombres hacer de comer también. El talento, ¿qué más? El desayunador, ¿qué más? Los escuderos, ¿qué más? Los matrimonios, el profesor Joel, aquí está, aquí está, ¿sí? Hay muchas áreas donde podemos servir y siempre va a haber qué hacer, ¿sí me explico? Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a servir, ¿sí? Porque cuando no hay disposición no podemos hacer nada. Hay una frase que espero que no se me olvide cómo va, la escuché en una caricatura de mis hijos. Dice que no, ¿cómo era? No vas a llegar a ser más de lo que ya eres si no haces algo más de lo que ya haces, ¿sí? O sea, no vas a llegar a ser, quiero ser cantante, ¿y cantaste alguna vez? No, ni en el baño. Pues olvídate que vayas a ser cantante, ¿sí? Pero no vamos a llegar a ser más allá si solo hacemos lo que ya sabemos hacer, ¿sí? Oye, es que yo quiero aprender a tocar piano. Oye, ¿y cuántas clases llevas? No, pues ninguna, nomás quiero, ¿sí? Como decía el chiste, ¿no? Híjole, tengo ganas de irme a la playa este año otra vez. Híjole, entonces te fuiste el año pasado. No, el año pasado también me dieron ganas y tampoco fui. ¿Sí me explico? A veces así nos quedamos con todo el tiempo con las ganas y yo quisiera, pero para servir, ¿para qué? Se necesita dependencia de Dios. Punto número 1, ¿cuál les dije primero? Un corazón dispuesto a servir. Punto número 2, necesitamos dependencia de Dios. Mateo 14:29. Vamos a darles una segunda oportunidad a los de la cabina. Mira nomás, me dejaron aquí Juan 6:11 desde hace como sabe cuánto. Mateo 14:29 dijo. Eso es, vinieron. Él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esta historia también la conocemos, ¿verdad que sí la conocemos? A ver, que alguien me diga qué pasó aquí. Alguien aparte del pastor que se la sepa. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Cuántas veces nos ha dicho Dios, enfócate en mí? ¿Cuántas veces? En lo personal, en tus situaciones. ¿Cuántas veces te ha dicho Dios, enfócate en mí? ¿Alguna vez a Dios le ha dicho a alguien algo así? ¿Sí? Nos lo dice cada vez. Confía en mí, sígueme, sírveme. Todo el tiempo nos está diciendo Dios, enfócate en mí. Y a veces depender de Dios es difícil. Dile al que está a tu lado, es difícil. Pedro estaba en una posición donde era necesario que estuviera. Quiero que alguien de los teólogos de la congregación, que no sea el pastor, por favor, de los teólogos, y que no sea el profesor Joel, porque después del pastor, el profesor Joel, más bien, aquí hay mucha sabiduría, pero no quiero que ni sea el pastor ni el profesor Joel. ¿A los cuántos años empezó Jesús a predicar así con los discípulos? ¿A los qué, perdón? A los 30. ¿Y a los cuántos años murió? A los 33. Entonces, ¿cuánto tiempo duraron los discípulos con Jesús? 3 años. ¿Alguien sabe a los cuántos años pasó esto? ¿A los cuántos años de estar con Jesús pasó esto de que caminara en el agua Pedro? Nadie sabe, ni yo, no, ni se la compliquen, ni yo tampoco sé. Pero bueno, quiero que vean esta situación aquí. Ellos tuvieron 3 años con Jesús. ¿Quién tiene más de 3 años aquí en la congregación? Bueno, no de la congregación, como cristiano. Levanta tu mano si tienes más de 3 años como cristiano. ¡Aleluya! Y antes
de los 3 años, porque no fue cuando murió Jesús, sino antes de los 3 años, Pedro ya estaba caminando en las aguas. Ahí se las pongo, se las dejo de tarea, ahí para que le vean los cristianos de aquí de la congregación, los que nos están viendo en la transmisión. Antes de los 3 años, Pedro ya estaba caminando en las aguas. ¿Cuántas veces tú que tienes más de 3 años en la congregación o de cristiano has caminado en las aguas? Ni yo tampoco he caminado en las aguas. Le dijo Jesús, ven, ven. Y él dijo, voy y voy y voy. Y muchas veces este pasaje, a veces se nos hace bien fácil criticar a Pedro. Ay, es que tuvo miedo. Ay, es que ¿por qué tuvo temor? Ay, es que ¿por qué dudó? Pues si era Jesús el que le hablaba. Y a veces Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros y ¿sabes qué? Estamos peor que Pedro. Porque por lo menos Pedro dijo, pues ahí con que me vaya hundiendo me aviento. Pero hay veces que como cristianos no podemos avanzar. ¿No podemos qué? Dile al que está a tu lado, te están hablando. Dile, pues que no te regresó la pelotita para ti. ¿Sí me explico? A veces no podemos avanzar como cristianos. ¿Por qué? Porque estamos atorados en la dependencia con Dios. No dependemos de Dios, dependemos, como compartió muy bien hace rato el pastor, del dinero que tengo, del trabajo que tengo, de esta situación que tengo. ¿Sí me explico? A veces dependemos de todo menos de Dios. A veces confiamos en todo menos en Dios. Cuando vienen las situaciones difíciles, a veces es cuando realmente somos probados, ¿sí? Es muy común, bueno, hace mucho que no la escucho, pero es muy común que alguien diga, si tú exprimes una naranja, ¿qué le va a salir? ¿De qué? Pues de naranja, ¿verdad? Entonces lo que hay adentro de la naranja, cuando sea exprimida, es lo que le va a salir. Cuando tú entres en la prueba, lo que realmente hay en tu corazón y en tu vida es lo que va a salir. No va a salir algo diferente, ¿sí? Lo que tú y yo somos es lo que va a salir cuando venga la prueba, ¿sí? Y entonces es ahí donde realmente podremos nosotros valorar, ah, caray, ¿qué pasó con el cristiano que era bien confiado en Dios? Entonces me atoró luego, ¿se fijaron? Sí se fijaron, ¿verdad? Hay cosas con permiso. Muchas veces con nuestra boca decimos que confiamos en Dios. Con nuestra boca decimos que confiamos en Dios y con nuestra boca volvemos a decir que confiamos en Dios. Pero cuando las pruebas vienen es cuando realmente vemos y confiamos en Dios. ¿Por qué necesitamos confiar en Dios? Porque en el servicio nos van a lastimar. ¿Qué nos van a hacer en el servicio? Nos van a lastimar, ¿sí? ¿Es por qué? Porque vamos a empezar a trabajar con otras personas que también son imperfectas, igual que yo, te comprenderé. ¿Sí me explicó? O sea, somos imperfectos, estamos en un proceso y en el servicio a veces a lo mejor algo no nos gustará, algo no estaremos de acuerdo, algo, ay caray, esto como que no, me habló muy feo el pastor, me dijo que le trajera bien feo el agua. No hombre, pues como me voy de la congre. ¿Sí me explicó? Es que el servidor no me atendió, es que hay muchas cosas que pueden pasar, ¿sí? Y una de las cosas que debemos de entender es que necesitamos de dependencia de Dios para servir a Él también, ¿sí? Necesitamos confiar en Él, necesitamos creer en Él, necesitamos pensar que el que nos está llamando es Dios, ¿sí? ¿Quién es el que nos está llamando? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Porque te caigo muy bien? Híjole, gracias. No, dice no. ¿Sí? A lo mejor puede ser que te caiga muy bien el pastor, ¿sí? A lo mejor puede ser que esta congregación te agrade mucho. A lo mejor pueden ser muchas cosas, pero la realidad de las cosas es que estamos aquí porque estamos buscando de Dios. Esto no es un club social, no es el Futurama de Aguascalientes, no es. Ese está allá en la salida de Zacatecas. A ver cuándo voy, ¿sí? Cuando me quieren invitar, ustedes me dicen y voy. Entonces, es necesario que tú y yo dependamos de Dios para servir. Porque en el proceso del servicio, tal vez venga alguna situación, alguna dificultad, alguna adversidad, alguna desmotivación. Esas personas que levantaron su mano hace rato diciendo que sí servían aquí, ¿cuántas veces se han desmotivado de seguir sirviendo? A ver, más bien, levanta tu mano si te has desmotivado de seguir sirviendo. Todos nos hemos desmotivado de seguir sirviendo. Una vez, por alguna situación, tuvimos que pedir prestada una camioneta, para hacer algo que íbamos a hacer dentro de la congregación y la pedimos prestada.
porque no teníamos un vehículo, pero luego al final Dios suplió ese vehículo y le dijimos a las personas que nos la habían ofrecido: ¿sabes qué? Muchas gracias por tu ofrecimiento, pero ¿sabes qué? Ya conseguimos una y ya se solucionó el problema. Y cualquiera pudiera pensar, pues todo bien, ¿verdad? No, que se me arranca esa persona. ¿Cómo es que no la vas a ocupar? Le mandé a hacer el servicio, la mandé a afinar para que se la llevaran, y ahora me sales con que no la vas a ocupar. Dios bendito, dije, mejor si la hubiera agarrado. O mejor no, ¿verdad? Ya ni sabe. A veces en el servicio van a salir diferentes las cosas. ¿Y qué vas a hacer cuando te llegue la ofensa a tu corazón? Cuando te llegue la adversidad a tu corazón. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Por eso es que nosotros necesitamos depender de Dios. ¿Necesitamos depender de quién? Necesitamos depender de Dios. Tameión. ¿Tame qué? Tameión. Dice Mateo 6:6. Ese es el siguiente punto, Para los que estén apuntando, tameión es el siguiente punto. Dice Mateo 6:6, dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y así tu Padre que te ve en lo secreto, que te ve lo que en lo secreto, te recompensará. Voy a leerlo otra vez porque hasta yo me hice bolas. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. La palabra tameión se trataba de un sótano. La traducción de entra a tu cuarto es entra a tu tameión, y eso era como un sótano que se tenía para almacenar cosas en aquellos tiempos, y viene del hebreo y se traduce en eso. Por eso le puse tameión a este punto, porque eso es lo que significa entra en tu cuarto. En aquel tiempo es como ahorita, pues no sé, si tienes ¿cómo se llaman los de arriba de la casa? Ático. Si tienes ático puedes ir ahí, si tienes sótano puedes ir ahí. Lo que se trataba, o de lo que trataba esta palabra, es de que en lo íntimo, porque si Dios te está hablando que vayas a lo íntimo con Él, ¿qué significa que Dios quiere? Significa que Dios quiere tener intimidad contigo, ¿sí o no? ¿Sí me explico? Quiere platicar. Él quiere que tú le hables lo que a lo mejor delante de cualquier otra persona no pudieras hablarle, no pudieras expresarle, o a lo mejor llorar, o a lo mejor reír, o a lo mejor así. Esto también es necesario para el servicio, porque a veces aquellas personas que servimos, a veces nos enfocamos tanto en el servicio que desenfocamos nuestra vida de oración, porque estamos ocupados sirviendo. ¿Sí me explico? Y de repente llega esa sequedad a nuestra vida, cuando menos esperamos, cuando menos acordamos, y llega el trancazazo de algo, y como nosotros estamos secos porque estamos ocupados sirviendo, pues ya nos agarraron mal parados y todo se vino abajo. ¿Sí me explico? Es necesario que tú y yo tengamos intimidad con Dios, porque si no tenemos intimidad con Dios, no se trata solo de servir. ¿De qué se trata esta conferencia? Desde el principio les dije, ¿cómo se llama? Servir a Dios, ¿sí? Y para servir a Dios tenemos que ver todas las áreas que necesitamos tener en consideración para que nuestro servicio sea un servicio eficaz. ¿Sea un servicio qué? Eficaz. Necesitamos tener intimidad porque Dios quiere tener intimidad con nosotros. Necesitamos estar en lo secreto porque Dios quiere estar en lo secreto. Dios quiere que en ese momento podamos hablar y poder expresar lo que no podemos expresar. Quiero que me pongan Lucas 5:16, por favor. Lucas 5:16 a la 1. Lucas 5:16 a las 2. Dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Sí? Está hablando de Jesús. Es necesario que tú, si quieres tener una buena vida de servicio a Dios, tengas tus tiempos de intimidad con Él. Tú y yo, ¿verdad? No nomás tú, también yo. Porque no podemos tener una vida no podemos tener un servicio conforme a la voluntad de Dios sin intimidad con Él. Es como si yo, ¿qué te puedo decir? Es como si yo trabajara haciendo paletas
y no supiera hacer las paletas. ¿Sí me explico? Pues estaría como complicado, ¿no? O sea, estaría como complicado ponerme a hacer paletas sin yo saber hacerlas. ¿Qué tendría que hacer? Primero, me capacito para ver cómo se hace la paleta y luego entonces la empiezo a hacer. A veces cuando nosotros andamos sin tener intimidad con Dios es más o menos algo como cuando no sabe uno hacer paletas y se pone a hacerlas. ¿Sí me explico? Continúo. Voy a 200 por hora, sáquenle la segunda. Por eso les dije, pónganse el cinturón. ¿Sí les dije que sí? ¿Verdad que sí? Muy bien, ¿sale? Punto número, ¿cuál va? Ay, estaba cachando. Desnuda tu corazón. Ajá. ¿Cómo dije? Desnuda tu corazón. Cuando servimos, es necesario que tengamos claro en nuestra vida que nos vamos a equivocar. ¿Que nos vamos a qué? Que nos vamos a equivocar. Que si no te ofendieron, alguna vez tú vas a ofender a alguien. Es 99.99.99.99.99 seguro que vas a ofender a alguien dentro del servicio, ¿sí? Es muy probable, si tú tienes mucho tiempo de conocerme, que yo ya te haya ofendido más de una vez. Es muy probable, ¿sí me explico? Más de una vez te he ofendido yo, porque a veces, aunque uno no quiera, pues dicen por ahí que uno no puede hacer monedita de oro, ¿verdad? Para caerle bien a todos. No, no es cierto. No, a veces uno en el servicio, sin querer, por a veces la presión del servicio, de lo que tienes en ocupación o lo que sea, puedes a veces uno ofender a alguien más, ¿sí? ¿Me explico? Y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿sí? Porque así como yo pienso que ya te ofendí, estoy muy seguro que tú ya ofendiste a alguien más, ¿sí me explico? Entonces es necesario que nosotros entendamos primeramente que es muy probable que nos podamos equivocar. Hay una persona de la que habla la Biblia, segunda de Samuel 11, a ver si me la pueden poner ahí en la pantalla, por favor. Habla de la historia que pasó. Ay, chirrión. 11. A ver, ¿cómo les dije? Segunda de Samuel 11. Ok. Sí, aquí está. Sí, perdón. Dice, aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, a David envió a Joab con él a sus siervos y a todos los de Israel, destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Alguien conoce esta historia? Está hablando de cuando se fueron a la guerra, David se quedó y después se metió ¿con quién? Con Betsabé. ¿Sí? ¿Y qué hizo el rey David cuando pasó lo de Betsabé? Ocultó y ocultó y ocultó, y hasta que ¿quién pagó las consecuencias de eso? Sus hijos. ¿Sí? Nosotros hasta acá, ¿verdad? Pero sus hijos en aquel tiempo pagaron las consecuencias, y aunque Dios lo restauró en ese momento, bueno, me refiero en aquel tiempo, hay veces que corremos el grave error de pensar o hacemos pensar a la gente que nosotros somos perfectos y no lo somos, ¿sí? Y nos equivocamos. Y aunque tú me veas aquí parado delante de ti compartiéndote el día de hoy, soy una persona que también se equivoca. Soy una persona que también la riega, ¿sí? Y a veces el problema es que a veces el servicio, híjole, que no se sepa, híjole, que no se vea, híjole, que no sé esto, híjole, que no sé el otro. Hablaba la pastora, hace unos días platicábamos con ellos y nos compartía de algo que ella considera muy importante, que es muy importante y necesario dentro de la congregación y dentro de las personas del servicio, que es la transparencia de lo que somos. ¿Sí me explicó? La transparencia de lo que somos es muy importante para servir a Dios, porque a veces, y la transparencia viene desde el sentido que somos imperfectos, ¿verdad? Que nos equivocamos y que a veces la regamos. No significa que eso nos da como que rienda suelta de pues equivócate todo lo que quieras, al cabo no hay problema, no. Significa que tenemos que tener consciente que nosotros en alguna vez de nuestro servicio tal vez nos lleguemos a equivocar con algo que hagamos, ¿sí?
Y no, eso no debe de ser un impedimento para que tú puedas venir delante de Dios, vaciarte con lo que traes, soltar lo que traes y seguirle sirviendo a Dios. Porque en el proceso pasan situaciones, pasan dificultades. Cuando nosotros servimos, nosotros tenemos que ser transparentes con Dios primeramente, ¿sí? Y si hay alguna situación que necesitemos hablar, lo podemos hablar con nuestros pastores. Parte de nuestro servicio es ser transparentes. ¿Es ser qué? Transparentes, porque necesitamos serlo, porque si mostramos una imagen de perfección, ¿cuántas personas hemos escuchado o visto en, no sé, en las noticias, alguna persona que dices, ¿cómo es posible que esa persona haya hecho eso? Si se veía tan buena gente, si se veía tan buena persona, ¿cómo es que pasó lo que pasó? Porque a veces la gente le gusta, pues vamos a dar una imagen, ¿verdad? Venimos bien deschongados de la casa, llegamos a la congregación y te pintas una sonrisa que te dura durante toda la congregación, y cuando sales de la puerta para allá, sacas el garrote, te lo quitas con el garrote y empieza otra vez la batalla. ¿Sí me explico? Y a veces eso primeramente es un mal testimonio para nosotros mismos, ¿sí? Y también para nuestra relación con Dios y nuestro servicio. Aquí no venimos a dar una cara es más, te la voy a poner más fácil, fíjate bien. Ya se me perdió. Espérame. Aquí lo tenía. Aquí está. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hablaba Pablo de estas cosas porque él reconocía que él también tenía debilidades y él también estaba sirviendo a Dios. ¿Sí me explicó? Y a veces es necesario que tú y yo seamos transparentes con Dios, o que desnudemos nuestro corazón con Dios, porque no necesariamente, o más bien no necesitamos seguir luchando nosotros solos en nuestras propias fuerzas. A veces, cuando menos te das cuenta, tú ya estás peleando contra el aire y no estás haciendo nada. ¿Por qué? Porque no estás peleando con las fuerzas de Dios, estás peleando con tus fuerzas. Una vez, para ponerte un ejemplo muy sencillo, yo que lo veo en los montacargas, ¿cuánto puede cargar una persona físicamente? Es más, háblame de ti. ¿Cuánto es el mayor peso que tú puedes cargar? 5 personas. 50, 80 kilos. Se ve más grandote. ¿Cuántos kilos cargas? Unos 100 kilos. 50, a ver, una mujer. ¿Cuántos? 20, 15. Un montacargas puede llegar a cargar hasta muchas toneladas, ¿sí? Muchas toneladas que tú no podrías cargar. Por hablarte de algo normal o de algo común, un montacargas puede levantar 2.5 toneladas. Con tu mano, tú le das a la palanca y le haces así, y esa cosa levanta las 2,5 toneladas. Y con tus manos, tú quisieras mover 100 kilos o 150 kilos y ya no puedes. A veces hasta empujarlos está bien complicado. ¿Sí me explico? A veces nosotros andamos así, tratando de solucionar los grandes problemas con nuestros propios recursos, cuando Dios nos ha dicho, confía en mí, pero para confiar en Él, primero necesitas saber, aunque Él ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros tengamos intimidad con Él, que expresemos lo que hay en nuestro corazón, para que nosotros, no es porque Dios no nos necesite, es porque nosotros tenemos que entender que sí dependemos de Dios. ¿Sí me explico? Y punto número 5, no es cierto, me faltan 3, no es cierto. ¿Quién te dijo? ¿Cuál era el punto anterior que les dije? Ay, caray, otra vez, ¿cómo? Desnuda tu corazón. Punto número 6,
Es que me adelanté, perdón, por eso se me mezclaron aquí los puntos. Punto número 6, dificultades. ¿Qué? Dificultades. ¿Quién te dijo que servir a Dios iba a ser fácil? Servir a Dios requiere de un esfuerzo. Te voy a decir por qué. Porque cuando no sirves a Dios, tú vienes a este lugar y te sientas. ¿Vienes y qué? Se acaba la reunión, te paras y ¿qué haces? Te vas, ¿verdad? Pero cuando sirves, tienes que llegar antes que todos. Cuando sirves, te tienes que ir cuando ya se fueron todos. Cuando sirves, tienes que venir cuando nadie viene. Cuando sirves, tienes que venir en días que no hay reuniones. Cuando sirves, tienes que tomar cursos y capacitaciones que regularmente no tomarías, porque son necesarios para el desarrollo de la persona que sirve. Todo esto se requiere para servir a Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando tu agradecimiento a Dios es más grande y se convierte en un deseo de servir, todas esas cosas que uno puede llegar a hacer no son un problema, ¿sí? Cuando tu corazón no está enfocado en que tú quieres agradar a Dios con tu vida, porque lo decimos aquí cada día que venimos, ¿no? Señor, yo quiero agradarte con mi vida, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer lo que a ti te agrada, quiero ser como tú eres. Servir a Dios es hacer lo que a Él le agrada que nosotros hagamos, pero eso requiere y implica un esfuerzo extra de lo que regularmente tú harías el miércoles, que llegarías aquí, te sentarías, te pararías y te irías. Regresarías el domingo, te sentarías, te pararías y te irías. Eso requiere un extra. ¿Eso requiere un qué? Un extra. Y no es fácil, a veces no es fácil. ¿Por qué? A veces sales de trabajar y dices, estoy frito, y luego dices, hijo de su vida, hay que ir a la reunión. ¿Sí me explicó? Y a veces los viernes digo, ahora sí, hay que ir a la reunión. ¿Sí? Y a veces llega uno aquí fumilado, así, digo, ¿cómo se dice? Fumigado, ya llegas acá con la pura reserva de la gasolina y te sientas y te le quedas viendo al pastor así de, ya estoy aquí, pastor, dígame, aquí estamos a sus órdenes. ¿Sí me explicó? Porque a veces ya uno, y fácilmente podrías decir, pues ¿qué? ¿Por qué tengo la obligación de ir a la reunión? Me puedo ir a mi casa, me puedo ir no sé, a ver una película, me puedo ir a otro lugar, pero tú tienes un compromiso. Es necesario que tú y yo tengamos un compromiso cuando queremos y debemos servir a Dios, ¿sí? Un compromiso implica, ¿qué implica? Un compromiso significa que no vas a agarrar y le vas a decir al pastor, 5 para las 11:30, pastor, no voy a ir a la reunión, pastor, es que fíjese que se me atravesó mi suegra, vino y ya no puedo ir. ¿Sí me explico? Y dejas aquí al pastor que te estaba esperando que vinieras a tocar la guitarra, es un decir, ¿va? No sé, que vinieras a cantar y tú 5 minutos para las 11:30, cuando ya va a empezar la reunión le hablas, fíjese que no puedo ir porque lo que quieras, ¿verdad? Entendemos que pueden pasar situaciones de repente, como que sabes que se me descompuso el coche cuando iba, ¿verdad? Pues aunque quieras, ¿cómo te vas? Pero una cosa es eso y otra cosa muy diferente es que cada 2 o 3 domingos te esté pasando lo mismo. Dile al que está a tu lado, te están hablando. Ya no le quisieron decir, ¿verdad? ¿Ya les dio vergüenza o qué? Dice, oye, pues yo qué ni qué, ¿verdad? Es necesario que entendamos que tendremos dificultades cuando servimos a Dios. ¿Tendremos qué? Cuando servimos a Dios. Y por último, ahora sí, ya voy a terminar. Dile gracias a Dios. Necesitamos obreros. Y como obreros estamos llamados a servir. ¿Estamos llamados a qué? Mateo 28, 16 al 20, si me lo pueden poner en la pantalla, por favor. Mateo 18. Perdón, Mateo 28, me equivoqué. Mateo 28. A la 1, ahí está. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El siguiente, por favor. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20,
enseñándoles que guarden todas las cosas que aquí os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros estamos llamados a servir. ¿Llamados a qué? Llamados a servir. Jesús tuvo compasión de todos nosotros y murió en la cruz para que nosotros tuviéramos vida eterna. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Y en ese propósito nos llamó a servir y a ser discípulos en las naciones. ¿Sí? No todos podemos ir a predicar. Imagínate, sí sería excelente, ¿verdad? Pero imagínate que todos en este momento estuviéramos aquí arriba predicando. ¿Quién nos escucharía? ¿Sí? Imagínate que todos en el mismo tiempo estuviéramos tocando el teclado. Pues como que no cabríamos para empezar, ¿verdad? O todos estuviéramos juntos tocando la guitarra. Se necesitan personas dentro de las áreas de servicio. Y Dios nos ha llamado a servir. ¿Dios nos ha llamado a qué? Dios nos ha llamado a servir. No sé si tú tienes mucho o tienes poco, o lo que tienes, Dios te ha llamado a que lo sirvas, pero necesitas tener un compromiso al servir a Dios, ¿sí? Nosotros estamos aquí en esta casa. Nadie está obligado a estar aquí en esta casa. Nosotros estamos aquí porque tenemos un deseo para Dios. Dios nos ha plantado y necesitamos echar raíces en esta casa. Necesitamos echar raíces y que nuestras raíces vayan creciendo y que nuestras raíces vayan extendiéndose y que nuestras raíces, si algún día Dios nos lleva como congregación a otro lugar, pues que nos vayamos todos juntos. ¿Sí me explico? Pero parte del propósito de una persona cristiana es crecer, es madurar, y para llegar a ese punto, uno de los procesos que hay en la vida de un cristiano es servir a Dios con un verdadero compromiso. ¿Sabes que después de la pandemia mucha gente se alejó de las congregaciones? Yo creo que aquí estábamos al doble de lo que estamos ahorita, ¿sí? Los miércoles regularmente a veces muchos dicen no puedo, me queda lejos, lo que sea, salgo tarde del trabajar, lo que sea. Pero con la pandemia hubo una frialdad en la gente, una indiferencia dentro de las mismas congregaciones, que uno empieza a menospreciar lo que Dios le ha dado. Uno empieza a decir, mejor me quedo, lo veo en la transmisión. ¿Y sabes qué pasa? Que ni lo terminas viendo en la transmisión. Te terminas poniendo a hacer otras cosas, que los frijoles, que esto, que el otro, porque este es el momento y este es el lugar donde nuestra atención solamente está en escuchar lo que Dios quiere hablarnos, a través de la persona que Dios ponga para que nos hable. Pero es necesario que tú y yo entendamos, hay una frialdad dentro de la iglesia cristiana. No me estoy refiriendo a trigo y miel solamente. Dentro de la iglesia cristiana hay una frialdad al servir, hay una frialdad al congregarse, hay una frialdad en muchas de las áreas. ¿Sí me explico? La gente, cualquier cosita y ya no quiere servir, cualquier cosita y ya me voy de la congregación, cualquier cosita y ya no me gustó, déjeme voy porque aquí X, Y y Z. Y nosotros, como hijos de Dios, como familia de esta casa, tenemos que afirmar nuestro corazón. Tenemos que afirmar nuestro corazón, primeramente en los principios de la palabra, en las enseñanzas que se nos dan en las prédicas, pero afirmar nuestro corazón sintiendo una familiaridad dentro de este lugar, ¿sí? Yo no sé si tú te sientas parte de este lugar o no. Yo no sé si tú digas, bueno, yo solamente vengo de visita o vengo porque me trajeron. Yo cuando empecé a ir a Trigo y Miel de León, yo iba porque mi mamá me llevaba y siempre estaba dándome lata, y mi hijo, y que vamos, y que ve, y que bueno. Llegó un momento donde yo empecé a ir, aunque mi mamá fuera o no, porque ya era un deseo de mi corazón servir. Ya era un deseo de mi corazón buscar a Dios. Ya era un deseo mío el que pudiera tener una intimidad con Él. Y Dios necesita obreros como tú, y como el que está a tu lado, y como el que está a tu otro lado, y como yo. Dios nos necesita. Él pudiera hacer la obra sin nosotros, pero le ha placido hacer la obra con nosotros. ¿Sí me explico? Y para eso necesitamos de levantarnos de donde estamos y servir a Dios, ¿sí? Necesitamos de levantarnos de la comodidad en la que estamos y servir a Dios. Fíjense bien, Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tenían pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, envíe obreros a su mies. Tú puedes pensar, lo decía Mike, el domingo en la tarde, si estás escuchando, ¿es para quién? Es para ti. ¿Sí me explico? Así decía Mike. Si lo estás escuchando es para ti, no es para el que no vino, no es para tu hermano, no es para tu mamá, tu hijo, si tú lo estás escuchando es para ti y es para mí, ¿sí? Y si tú dices: yo ya estoy sirviendo, qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Pero ¿realmente estás sirviendo como Dios te ha buscado que sirvas? Pregúntatelo para mí mismo. ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios quiere que yo esté haciendo aquí? ¿Realmente estoy cumpliendo el propósito por el que Dios me trajo a este lugar? ¿O solo Dios me trajo para calentar una silla más? ¿Tú crees que Dios nos trajo solamente para calentar una silla más? ¿Por qué no te pones de pie? Yo creo que Dios a todos nos está hablando. Yo creo que Dios a todos nos está dando una dirección, ¿sí? Yo soy el primero, desde que empecé a estudiar este tema, yo consideré que era algo muy importante dentro de la congregación, en mi corazón. ¿Sí me explico? Yo le digo al pastor: pastor, lo que pueda hacer, pues con gusto, ¿verdad? Lo hago. A veces uno dice: quisiera tener más tiempo, pero hay algo que me queda muy claro, que cuando para alguno es importante, uno hace el tiempo. ¿Sí me explico? Para cuando uno es algo, si tú dices: me importa, me interesa, abro el tiempo, y si no puedo mañana, pero lo hago. ¿Sí me explico? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Uno abre el tiempo y busca la manera de que se hagan las cosas. Cuando nosotros sirvamos a Dios, busquemos que nuestro servicio sea con la mayor excelencia que Dios nos haya dado. Diferentes capacidades tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Y a lo mejor ustedes tienen más conocimiento que yo, y a lo mejor ustedes están más preparados que yo, y probablemente, muy probablemente, ustedes puedan hacer las cosas mejor que yo. Pero Dios nos ha llamado a todos a hacer las cosas conforme el propósito y la habilidad que Dios nos ha dado a cada uno. ¿Sí me explico? Y todo sirve. Vamos a orar a Dios en esta noche y vamos a meditar en nuestro servicio. Vamos a meditar si estamos sirviendo. Vamos a meditar en lo que Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas. ¿Sí? Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar a Dios y vamos a decirle: Señor, ayúdanos, porque te necesitamos, Padre. Necesitamos de tu dirección para servirte con honra. Necesitamos de tu dirección para que encontremos el compromiso que necesitamos tener contigo. Necesitamos de tu entendimiento, Padre mío. Queremos valorar o evaluar lo que estamos haciendo hoy con el servicio que te estamos dando a ti. ¿Es suficiente? ¿No lo es? No lo sé. Pero quiero que tú nos ayudes, Dios, a entender lo que debemos hacer, a entender lo que debemos dejar, a entender lo que debemos tomar, con la finalidad de que te podamos servir cada día de nuestras vidas, porque es desde nuestro agradecimiento, porque tú pagaste por todos nuestros pecados en la cruz, y tú nos amaste tanto porque nosotros éramos basura, éramos insignificantes, no merecíamos estar en tu presencia, Padre, por las acciones, por los pecados, por las cosas que hemos hecho, Señor. Pero por tu gracia y tu perdón es que hoy somos aptos para estar en el reino tuyo. Ayúdanos a aprender en esta tierra lo que vamos a hacer por eternidad en el cielo, que es honrarte, que es adorarte, que es bendecir tu nombre, Señor. Ayúdanos a practicar en este lugar para cuando estemos en tu presencia, Señor,
estemos completos, Padre. Nos humillamos delante de nuestro Dios, sacrificio agradable queremos ser. Hoy renunciamos a nuestra voluntad. Su palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor en obediencia, temor y gratitud. Nos rendimos ante aquel que nos llamó, pueblo adquirido a precio de sangre, para dar a conocer de su bondad. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción, serviremos al Señor, serviremos al Señor. Ahí donde estás, levanta tu mano. Y si tú quieres, solamente si tú quieres, haz un compromiso con Dios. Y dile: Señor, ayúdame a servirte con lo que tú has puesto en mi mano y en mi vida. Te pido que me ayudes y que este don, este talento que tú me has dado, pueda ser usado para tu reino, donde tú lo quieras usar. Te pido que me dirijas, que me des entendimiento, que me des sabiduría para poder servirte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi vida. Y así como Josué dijo: mi casa y yo serviremos al Señor, así pueda decir yo de mi casa. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.